Hello, good evening. Good evening, guys. Can you listen to me? Hello. Mauricio and Shulka. Hello. Okay. So we are going to start. Yes, we are in page 25. Page 25. And we have their meeting online. ¿No? Recuerden que estuvimos hablando la clase anterior sobre conocerse por internet. Remember that? Yes? Well, we had there a conversation, and now what we have here, lo que tenemos aquí son algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas que me gustaría que podamos intentar ponerlas en orden. It says, word ordering questions. ¿Cuál es el orden de las preguntas? Para ir conociendo cuál es el orden en una estructura así gramatical, ¿verdad? It says, cover the conversation, put the words in order to make the questions. Okay. The first one. La primera pregunta says, when you do drink a. A ver, Shulka justo está señalando ella, me gustaría que podríamos de repente ordenar esa pregunta, Shulka. ¿Sí? ¿Puedes hacerlo? Tratemos de ordenarla. Primero debemos saber que para una pregunta, si analizamos en este caso, esta pregunta de acá, tendríamos que tener un WH, que le llamamos las preguntas WH questions, y si no lo tenemos, pues tenemos que tener un auxiliar. Y si no hay un auxiliar, pues tendríamos que tener un verbo to be, que indica que vamos a empezar la pregunta. Shulka me dice rápidamente, do you wanna drink? Very good, Shulka. Shulka me dice, ya me dice, habla mucho, ahí está, al grano. Ok, entonces esa es la respuesta. Very good, Shulka. Do you wanna drink? Y esa es la manera en que nosotros vamos a escribir ahorita. Do you want a drink? Very good, Shulka. Very good. Entonces, ahí está. Así que, do you want a drink? Second one, Mauricio. We have in, new, live, jersey, you, do, wear. A ver, ¿con qué empezaríamos ahí la pregunta, Mauricio? A ver, ¿con qué empezaría la pregunta, Mauricio? Recuerda que estas son las preguntas que se hicieron en la conversación anterior, ¿verdad? ¿Ya? Mauricio, can you do it? Mauricio. Mauricio, are you there? Are you there, Mauricio? Lo que tenemos que hacer es tratar de ordenar la pregunta que está en desorden, ¿no? ¿Cómo quedaría? Ok, Shulka, can you do it? Can you do it, Shulka? Ok, try to do it, Mauricio. Try to do it. Bien, ahí la tenemos. Bien. Where do you live in New Jersey? Says Shulka. Very good. Where do you live in New Jersey? Exactly. That's the correct answer. So we have number 3. Movies like kind you of what do. Muy bien. De frente, miren, ahí tenemos el famoso what. Esto es lo que me refería yo con el WH, ¿no? Tenemos el WH con what. Luego tenemos aquí el where. Lo que estoy subrayando casualmente son aquellas palabras que tienen el WH y con eso hacemos una pregunta, ¿no? Esos son los famosos WH questions, ¿no? WH questions. Entonces, ¿cómo sería la pregunta ordenada para el número 3? Movies like, kind, do, of, what, do. Empezaríamos con quién?
Okay. A ver, Shurka, can you do it? Mauricio. A ver. Ok, Shurka, bastante cerca, ¿no? Pero miren, ahí lo tienen. What kind of movies do you like? Y Shurka me dijo, what do you like kind of movies? O sea, si nosotros queremos preguntar, ¿qué clase de algo te gusta? En este caso, movies. Entonces yo digo primero el what. What kind of, esa es la estructura, ¿no? What kind of movies do you like? What kind of animals do you like? What else? What kind of computers do you like? What kind of shoes do you like? Poco a poco, conforme uno va haciendo escritura y leyendo, sobre todo en inglés, vamos a ir absorbiendo esta estructura gramatical, porque solo se va metiendo en nuestra cabecita y queda la estructura, ¿no? Pero ese es el orden para esta pregunta. What kind of movie do you like in this case? Okay, let's go to page 128, Grammar Bank 3C. It says learn more about word ordering questions and practice it. Page 128. Okay, everybody, let's go to page 128. And we have there, let's check what we have there. Okay, wait a minute, please. It's page 128, página 128. Okay, so we have there point 3C, word order in questions, page 128. Estamos en la página 128 y tenemos ahí 4 columnas, chicos. 4 columnas. The first one, it says question word phrase. Aquí casualmente nos va a guiar en cuanto a lo que acabamos de hacer, ¿no? Para hacer preguntas, ¿qué utilizamos? Eso es lo que tenemos que grabar, ¿no? ¿Qué cosa utilizamos? Esto es WH y ahorita van a escuchar un audio para que puedan ver la diferencia en pronunciación. Tenemos ahí the word what. Y como siguiente columna tenemos auxiliary. Y la siguiente es el subject, es decir, el pronombre personal, el sujeto. Y luego la base del verbo, ¿no? La forma del verbo. En este caso tenemos varios verbos aquí, live, work, do, live, have, like, spell, ¿no? Es el complemento, pero en sí la base del verbo en sí. Primera pregunta, what do you do? Miren esa estructura. What do you do? ¿A qué te dedicas? Where does he live? Cuando hablamos del where, chicos, específicamente vamos a hablar de un lugar. Es dónde. ¿En qué lugar? Where does he live? ¿Dónde vive él? Pero yo no puedo preguntar solamente con where en este caso. Tengo que usar el auxiliar. Por eso que me está diciendo, esta es la manera de hacer preguntas.
Si yo voy a hacer una pregunta con el WH, en este caso con estas palabras que estoy señalando aquí, tengo que saber que inmediatamente después tiene que seguir un auxiliar. En este caso el auxiliar va a cambiar dependiendo de qué, dependiendo de mi subject. Si aquí mi subject va a ir en tercera persona, como en el caso de he, pues entonces mi auxiliar va a ser das. Si en la tercera columna, si mi subject es, por ejemplo, you, no va a cambiar, mi auxiliar va a ser do. Solo mi auxiliar cambia cuando mi subject está en tercera persona, como en el caso de he, como en el caso de she y como en el caso de your mother, for example. Could be your mother, could be Maria, could be Mauricio, could be Chulka, pero ellos ya son tercera persona. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso porque de acuerdo a ello es que voy a cambiar yo mi auxiliar. Estas preguntas no cambian, ¿no? O sea, lo único que va a cambiar es mi auxiliar para hacer mi pregunta de acuerdo a mi subject que tengo aquí. Bien, y como yo ya estoy utilizando un auxiliar aquí, ¿mis verbos cambian? No. La base del verbo queda tal cual, por eso dice que al final va el verbo en su forma normal, en su forma base. Cuando le dicen base form of verb, es la forma normal del verbo, la forma regular del verbo. No va a cambiar, ¿por qué? Porque ya estoy utilizando aquí un auxiliar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de continuar? ¿Pregunta hasta aquí antes de continuar? No? No questions? Mauricio, Churka, any questions before we continue? No? No questions? Can you listen to me, guys? ¿Me escuchan bien, chicos? Yes or not? Talk now or shut up forever. Mauricio, Churka, hello. ¿Me escuchan? No? No questions? No preguntas? No? Ok, we continue then. No se pierdan, ¿ya? No se pierdan. Seguimos entonces. Les decía que esta es la forma de hacer preguntas. Primero tenemos que empezar, como estoy señalando en estos momentos, de acuerdo a la pregunta obviamente, pero mi auxiliar tiene que ir inmediatamente después, mi subject, de quien estoy hablando, y finalmente la forma normal del verbo. ¿Bien? Quiere decir que si yo digo what kind, ahí está. Uso el famoso what kind of. What kind of music does she like? ¿Por qué does? Porque estoy hablando en tercera persona. ¿Y el verbo cambia? No. Ahora how. How do you do? How do you spell your last name? ¿Cómo? ¿Cómo deletreas tu apellido? ¿No? En este caso estoy hablando de you. Mi auxiliar tiene que cambiar a do porque dijimos que el auxiliar da solo se usa en tercera persona. ¿Bien? ¿Qué me dice la regla ahí? Dice, the word order for simple present questions with do and that is auxiliary. Subject, base form. Dice que el orden de las palabras en presente simple para hacer preguntas con do y con das es auxiliar, así como estoy señalando aquí, subject, base form. Ese es el orden, ¿ok? Y tienen un ejemplo ahí. Do you live here? Do you live here? ¿No? O dice, o question word, auxiliary, subject and base form. Example, where do you live? Este question word se refiere casualmente a estas palabritas que empiezan con WH y con H. Para hacer preguntas, es decir, ¿no? Ese entonces es el orden. Si yo quiero hacer una pregunta con un question word, que es el where, por ejemplo, yo digo, where do you live? Ese do es mi auxiliar, you, el subject, y el live, la forma base del verbo. Estoy cumpliendo con la regla. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Continuamos. It says, we often use question phrases beginning with what. What color, what size, what make, what time. ¿Ok? Estas son algunas de las opciones que tenemos cuando hacemos una pregunta con what. ¿Ok? Hi Miluska, how are you?
You were here and you weren't here. Where were you doing, Miluska? What were you doing? ¿Qué estabas haciendo? Entrabas y salías, entrabas y salías. Ok, bien, seguimos chicos. Ah, sí, yo sé, a veces ocurre eso, sí. Estamos haciendo, Miluska, el orden de las preguntas, ¿no? Como para hacer vamos a hacer un repasito rapidito para su amiga Miluska. Decíamos que para hacer una pregunta, este es el orden. Estamos en la página 128, page 128, and the order in questions is this. Si vamos a usar un question word, que en este caso puede ser what, where, how many, what kind of, how, empezamos con ellos, inmediatamente después sigue un auxiliary. Luego mi subject, de quien estoy hablando, y finalmente la forma base del verbo, the base form of verb, which is live, work, do, live, have, like, spell in this case, ¿no? Los verbos aquí no van a cambiar, por eso que me dicen que es the base form of verb, ¿no? Están en su forma normal. Bien, si yo quiero hacer una pregunta, si yo quiero empezar mi pregunta con, por ejemplo, un auxiliar, en este caso do or does, pues el orden va a ser así: auxiliar, subject, and base form of verb. Entonces, este cuadrito es el que tienen que ustedes memorizar y repasar. Bien, porque aquí les está diciendo bien claro cuál es el orden de las preguntas. ¿Sí? Seguimos entonces. Estamos en la página 129 ahora. Vamos a la página 129, page 128. 29. 3C. El punto es 3C. A ver, Miluska, déjame apuntarte en la lista. Espero que no tengas problemas para que puedas continuar la clase. Ok. Ajá. Bien. ¿Sí me escuchan bien todos, verdad? ¿Sí? Ajá. A ver. Ok. Bien. It says, order the words to make questions. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es practicar casualmente lo que hemos estado hablando anteriormente. ¿Sí? Vamos a ordenar las preguntas, Tenemos el ejemplo ahí. You, live, where, do. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es el orden de aquellas, cuando queremos hacer una pregunta? Si tengo un question word, el question word va a ir primero. En este caso, where. ¿Bien? ¿Tenemos a where o no? Sí, hasta ahí estamos bien. Luego me dice la regla que después va mi auxiliar. ¿Tenemos un auxiliar? Sí, también lo tenemos. Lo ubicamos entonces. Where, do. Luego mi subject. ¿Cuál es mi subject? ¿De quién estoy hablando? You. Y finalmente, the base form of the verb. La base forma del verbo, es decir, el verbo en su forma normal. ¿Cuál es? Live. Esa es la manera correcta de hacer una pregunta. Number 1. Phones, how many do you have? Phones, how many do you have? A ver, Shurka, can you do it? Ahí yo veo un question word, ¿eh? Te ayudo con eso. Ajá. Ahí yo veo un question word. ¿Cómo sería, Shurka? Tal vez si me ubico abajito lo puedo hacer, ¿verdad? A ver, Shurka, can you do it? El que puede, rápidamente me lo escribe por el chat. How many phones do you have? Very good, Shurka. Excellent. How many phones do you have? Aquí Shurka está cumpliendo la regla. Primero tiene un question word, que es how many. Luego me tiene de quién estoy hablando. Do. Es mi auxiliar. You. El subject y finalmente el verbo en su forma normal. Have. Bien. Now, interesting. Interesting. Is Joe, it, and. A ver, ¿quién me ayuda por ahí? Si en este caso yo tengo un question word, no lo tengo. Tengo un auxiliar, tampoco. ¿Qué tengo ahí? Recuerdan que al inicio de la clase les dije, para hacer preguntas yo tengo que fijarme primero. Si tengo un question word,
Si tengo un auxiliar para poder ordenarlo, es decir, ¿no? O si tengo un verbo to be. Entonces aquí, ¿tengo o no tengo un verbo to be? Si lo tengo, debo empezar con ello. ¿Bien? ¿Bien? ¿Cómo sería entonces? A ver, ¿cómo sería? ¿Quién me ayuda por ahí? ¿Quién me ayuda? Ahí está la respuesta, ¿no? Is it an interesting job? Cuando yo no tengo, is it an... Ok, Churka, muy cerca, muy bien, Churka, pero ese artículo an tiene que ir adelante del interesting. Ok, is it an interesting job? Ahora, si yo estoy haciendo una pregunta, yo tengo que empezar con el verbo to be, es decir, con is. Con eso empiezo mi pregunta. Is it an interesting job? Yes. Yo no puedo decir it is, no es como en el español, ¿no? En el español decimos y solemos empezar por el it en este caso. Este es un trabajo interesante, ¿no? Pero en inglés no. En el inglés empiezo con el verbo to be. Entonces ahí tengo que respetar esa regla que me dice empezar con el is it. Muy bien. Number 3. You drink how do coffee much. A ver. Me parece que Mauricio está durmiendo por ahí o está jugando. ¿Qué está haciendo Mauricio? What about Miluska? Don't you want to participate? You drink how do coffee. A ver. Primero tengo que fijarme. Tengo en este caso un word. Un question word. ¿Tengo o no tengo? ¿Tengo un question word o no? How. Luego tengo un auxiliary. ¿Cuál sería mi orden? Where are you from, Miss Brother? Ok, estamos en number 3. Miluska, estamos en number 3. A ver. How much do you drink coffee? Dice Miluska. Ok. Les digo una cosa, chicos. Ahí está. ¿Cómo queda? How much coffee do you drink? Ok. Al final tiene que ir mi verbo. Y verbo en este caso es drink. Si yo voy a utilizar en una pregunta el how many o el how much, inmediatamente después de ellos, en este caso, tanto después del how many o el how much, ok, how many o how much, ¿qué cosa va inmediatamente después de eso? El sustantivo. En estos dos casos, entre how many y how much, yo digo how much, inmediatamente, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? En este caso de coffee. How much coffee do you drink? How much tea do you drink? How much soda do you drink? Si yo digo how many oranges are there? How many apples are there? How many, pero inmediatamente de how many y how much, yo digo de lo que estoy hablando, de la cosa que estoy hablando, y de ahí respeto mi regla. Auxiliary, subject and base form. ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí de lo que acabo de acotar? Estamos en number 4 ahora. Brother, you were from it. Primero, me tengo que fijar si hay un question word. ¿Hay un question word o no? Sí hay. Which is where. Where. No. Inmediatamente de ahí yo voy a poner mi verbo to be. Where is brother from. Ahí está. Esta quedaría así. Es como decir, a ver, voy a escribirlo por acá. Where are you from? Where are you from? Ahí está. Y yo respondo, I'm from Lima, for example. ¿Ok? Where are you from? I'm from Lima. Yes? Luego,
Entonces aquí estoy hablando de your brother. Entonces, where is your brother? ¿Por qué is? Porque your brother es he. Es como decir, where is he from? Bien. Number 5. Number 5. You with what computers do? ¿Tengo question word? No. ¿Tengo auxiliary? Sí. Entonces empiezo con eso. Do. Do you work? Do you work with computers? Ahí está. Do you work with computers? Number 6. Mauricio, Miluska, Shurka. Number 6. Read of what do kind you magazines. Tengo question word. A ver, ¿quién lo hace? Por aquí me voy a quedar calladita yo y voy a esperar que alguien me ayude con esta oración, con esta pregunta. Number 6. A ver, Mauricio, Miluska o Shurka. ¿Quién se anima a hacer number 6? A ver, tienen unos segundos. No, nobody. Mauricio, Miluska, Shurka, nobody. No, nobody. Miluska, thank you very much. It says, do you want to read kind to magazines? Ok. Miluska, lo primero que tenemos que saber es que cuando tenemos una pregunta para ordenar, yo tengo que fijarme si es que tengo un question word. ¿Cuál es un question word aquí en number 6? Vamos a ayudarnos y vamos a hacerlo juntas. ¿Cuál es un question word aquí en number 6? ¿Podrías ubicarlo? ¿Podrías decirme por el chat cuál es el question word? Ya lo hemos anteriormente mencionado. Question words son what, how many, what, how much. Very good, Shurka. That's the correct answer. Very good. Okay, Miluska, which is here in this number 6 the question word? ¿Cuál sería el question word aquí? Miluska, ¿cuál es el question word? El question word, ya hemos hablado, es what, how many, how much, how, who, where, when. Very good. Entonces empezamos con eso. Esa es la regla. La regla me dice que yo tengo que empezar con un question word o con un auxiliary, ¿no? Pero en este caso, luego del what, me dice, tengo el kind en este caso, sí, hasta ahí estábamos bien. Ese kind me va a decir qué clase de. Entonces yo digo, what kind of. Y el kind siempre va a ir acompañado del of. What kind of magazines, what kind of music, what kind of computers, what kind of animals, what kind of people. Bien, es una estructura que ya está establecida, siempre va a ir junta. What kind of. No grabamos eso entonces. Decimos, what kind of. En este caso, of what, un sustantivo. ¿Cuál sería el sustantivo ahí, Miluska? What kind of? ¿Cuál es el sustantivo ahí? En number 6, ¿cuál sería el sustantivo? ¿De quién estamos hablando? De las magazines, ¿no? What kind of what? Magazines. What kind of magazines? Y ahí empiezo a respetar mi regla. Mi regla me dice que después del what y todo lo que he hecho, muy bien, very good, that's the noun, magazines. What kind of magazines? Entonces yo pongo mi auxiliar, do. El subject, ¿de quién estoy hablando? You. Y finalmente mi verbo en su forma normal, read. What kind of magazines do you read? Ese sería, tal como lo puso Shurka, ¿no? Very good. Bien. Number 7. Do what that we can he on there. Entonces, lo mismo. Yo empiezo con mi question word, que es what,
y digo, what, mi auxiliary, does. ¿Por qué does? Porque estoy hablando en este caso de tercera persona, que es he. What does he, mi verbo, do? What does he do on? What does he do on the weekend? What does he do on the weekend? Very good, Churka. What does he do on the weekend? Así queda la respuesta, ¿no? Number 8. One, you, do, drink, another. One, you, do, drink, another. A ver, ¿quién se atreve? No tengo question word, no hay. ¿Con qué empiezo? Con un auxiliar. En este caso mi auxiliar es do. ¿No? What else? What else? A ver. Do. Do is an auxiliary. Very good, Miluska. Do. What else? After do, el subject, ¿de quién estoy hablando? You, ¿verdad? Do you, mi verbo, want. Want what? El complemento. Another. Do you want another drink? Ahí está. Do you want another drink? Number 9. You, very good, Churka. Do you want another drink? Number 9. Your, where does sister live? Ah, acá está más fácil, ¿ah? Porque acá tengo mi question word, que es where. ¿No? Entonces voy a empezar rápidamente con eso. Where, auxiliary. Does, ¿por qué does? Porque está hablando de sister, ¿no? Where does, en este caso, ¿cuál es mi subject? Mi subject es your sister, es junto. Where does your sister. Si yo quiero reemplazar your sister por un subject, yo lo reemplazo por she. Por eso que estoy usando mi auxiliar does, porque es tercera persona. Where does your sister y mi verbo en su forma normal. Finalmente, live. Where does your sister live? Very good, Churka. Churka ya le agarró el hilo a esto. ¿Eh? Solamente es práctica, ¿eh? Chicos. Es bastante sencillo. Solamente es cuestión de, si ustedes leen con mucha más razón, ¿eh? Mucho más rápido todavía. Porque la lectura va a hacer que ustedes vayan absorbiendo todas estas estructuras poco a poco. Where does your sister live? Ahí está. Y así queda. Y finalmente, number 10. Do, how, that you say English. In. ¿Tengo un question word? Sí, sí lo tengo. ¿Cuál es? How. ¿No? How. Luego tengo mi auxiliary. Do. Subject. You. Verbo. Say. How do you say that in English? Y mi complemento, que es bastante sencillo, ¿no? Ahí está. Ajá, así queda. How do you say that in English? Very good. How do you say that in English? Pero por aquí ese in se le pasó una N, ¿no? Una I, ¿no? Ya, ya está. How do you say that in English? Very good. Ajá. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? Questions? No? No questions? No? No questions? ¿Preguntas? No? ¿Nada? Okay. Page 129. Complete the questions. What's your name? My name's Andrew. Okay. Number 1. How many children? 3, 2 girls and a boy. A ver, ¿qué pondríamos ahí? How many children? ¿Qué pondríamos ahí? Tenemos que completar ahí esa pregunta. Aquí tenemos que darnos cuenta que ya está el how many. O sea, very good, Churka, have. Pero yo no puedo poner have de frente. Yo no puedo decir how many children have. No, ¿a quién le estoy hablando?
Es decir, yo le hago la pregunta a Shurka, por ejemplo. Shurka, how many children? ¿Qué falta ahí? Yo ya tengo, según mi regla, el how many, que es mi question word. Luego tiene que seguir mi auxiliar, no se olviden del auxiliar. Si yo te hago la pregunta a ti, entonces yo digo, how many children do you, y mi verbo, have. ¿Ok? Entonces sería como lo voy a poner acá. Very good, children. Do you have? How many children do you have? Ahí está. Esta es una estructura completa respetando la regla. Number two. What kind of movies? Y entonces la respuesta me dice, he likes science fiction movies. What kind of movies? Pero la respuesta es he likes. Entonces la pregunta se la están haciendo a él. Estamos hablando en tercera persona. Very good. Entonces yo digo, what kind of movies does he like? Esa es la respuesta correcta. Does, ¿por qué? Porque estoy hablando en tercera persona, que es he. ¿Mi verbo cambia? No. Ahí está. Quedaría así. What kind of movies does he like? Y la respuesta es he likes. Ahí sí cambia mi verbo porque ahí ya no tengo auxiliar, ¿no? Estoy aquí. Muy bien. Number 3. Me gustaría la participación de Miluska y Mauricio. Number 3. Where? Y la respuesta es we are from New York. We are from New York. Number 3. Where? We are from New York. A ver, ¿cuál sería la pregunta ahí para completar? Where are we from? Where? We are from New York. We are from New York. La pregunta es para quién. Es por ejemplo que yo estoy hablando con Shurka, Mauricio y Miluska. Y yo estoy hablando con ellos y yo digo, les pregunto a ellos, ¿no? Where are you from? Yes. Y la respuesta es we are from New York. Ustedes me responden a mí, yo les pregunto a ustedes. Y ese ustedes es you. Yo no puedo preguntarle a nosotros. Si yo digo we, Shurka, yo digo where are we from? ¿No? Entonces, yo tengo que preguntarles a ustedes, where are you from? Where are you from? You. Where are you from? Porque recuerda que se tiene que respetar la regla. Este you es un subject. Y los subjects son I, you, he, she, it, we, they. ¿No? Esos son los subjects, ¿no? Ese your no es un subject. El your no es un subject, ¿ya? El your es un adjetivo, es un pronombre de, más adelante vamos a ver eso, es de posesión, es tú, es tuyo, es your pen, eso es diferente, ¿ok? Muy bien. Number 4. What your father, y la respuesta es he's a lawyer. A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí? What? Si yo pregunto, por ejemplo, para hacerlo algo más sencillo, si yo pregunto esto por el chat, yo le pregunto a Shurka, Shurka, what do you do? ¿Qué me dice Shurka? Si a mí me hacen la pregunta, yo digo, I'm a teacher. Si le digo a Shurka, Shurka, what do you do? ¿Qué me diría Shurka? O le digo a Mauricio, Mauricio, what do you do? Mauricio me dice, I am a student. Si le digo a Shurka, Shurka, what do you do? ¿Qué me respondería Shurka? A ver, ¿nada? Nothing. Number 4. Entonces sería la pregunta por ahí. What does your father do? Eso es a qué se dedican, ¿no? ¿A qué se dedican? What does your... ¿Por qué does? ¿Por qué empleé does?
Porque estoy hablando de your father. Y your father, si quiero reemplazar ese your father, lo reemplazo por he. ¿Es tercera persona o no? Sí, por eso es que he cambiado mi auxiliar a does. What does your father do? Y la respuesta es he's a lawyer. Bien, es abogado. Number 5. What kind of food? La pregunta para quién sería si la respuesta es I like Japanese food. A ver, what kind of food? La pregunta es para mí, ¿verdad? ¿No? Para mí. En el caso de ustedes también. En el caso es para mí. What kind of food do you like? La respuesta es I like Japanese food. A ver, Mauricio. Respóndeme. What kind of food do you like? A ver, Mauricio. What kind of food do you like? A ver, Shurka. What kind of food do you like? What kind of food do you like? Es la pregunta que te estoy haciendo, es la número 5. Number 5. Cow. Very good, Shurka. Very good, cow. Delicious, ¿ya? Entonces, si la pregunta es para ti, entonces yo tengo que poner mi auxiliar you. Y mi auxiliar do. Y mi subject you. What kind of food do you like? ¿Por qué? Porque la respuesta la estoy dando yo. I like Japanese food. Mauricio, más concentración, ¿ah? Number 6. Where, a ver, esto va para mi Luzca. Where, la respuesta es she works in an office. She works in an office. Number 6. Where, a ver, where. Si ya la respuesta es con she, yo tengo que saber que mi auxiliar que voy a utilizar es para tercera persona. Entonces utilizo de frente el does. Where does, ¿a quién le estoy preguntando? A ella. Where does she work? Ahí está. Where does she work? ¿Por qué mi verbo sigue en su forma normal en el work? Porque estoy usando un auxiliar ya, ¿no? Where does she work? ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Number 7. Where, y mi respuesta es our apartment is near the mall. Our apartment is near the mall. Recuerden, chicos, antes que lo olvide, tenemos que practicar bastante esto porque el lunes es el midterm exam. El lunes es el examen, el midterm, ¿ok? El midterm exam es el lunes, entonces tenemos que practicar, traten de participar y preguntar todo lo que puedan. Después ya no lo van a poder hacer. Number 7. Where our apartment is near the mall. Tenemos la respuesta con our. Si yo digo our apartment is near the mall, quiere decir que la pregunta me la están haciendo a mí y a alguien más, ¿no? Porque ese our es nosotros, es nuestro. Nuestro apartamento está cerca al mall, dice. Entonces, ¿cómo hago yo mi pregunta ahí? Where. ¿Qué sería ahí? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? No, nobody. Nobody. A ver. ¿Quién me dice? No. Where are your apartments? A ver. Where are your apartments? Shurka says, our apartment is near the mall. Not exactly, ¿no? Es solamente as simple as that. Where do you live? Nada más, así. Where do you live? Entonces, ¿dónde viven? Cerca al mall, ¿no? It's near the mall. Our apartment is near the mall. Number 8. How many foreign languages? Ahí está, estamos hablando ahora de idiomas. How many foreign languages? ¿Cuántos idiomas? Y la respuesta es I speak French and Spanish. I speak French and Spanish. How many foreign languages? Auxiliary. Do, you, verbo,
speak? No? Do you speak? Number 9. When, tengo un question word aquí que es when, to the gym. Y la respuesta es I go on Mondays, Wednesday and Fridays. Quiere decir que la pregunta es para mí, porque yo estoy respondiendo. Miren, I go on Mondays, Wednesday and Fridays. Entonces, ¿cuál sería mi pregunta? When auxiliary, do you, verbo, go. When do you go to the gym? I go on Mondays, Wednesdays and Fridays. Y number 10, how old? Esa es bastante fácil, very easy. How old? ¿Para quién es la pregunta? A ver, chicos, ¿para quién es la pregunta? How old? Ahí están preguntando la edad, ¿ah? ¿Quién responde? I'm 21. The age. Very good, Churka. Estamos hablando de la edad, pero ¿cómo completamos ahí? Yo no puedo decir how old do you age, ¿eh? Yo digo how old are you. How old are you? Es el verbo to be que se usa ahí, ¿ya? Ahí no se usa un auxiliar. Es how old are you? I'm 21. Para hablar de la edad utilizo el how old are you. Muy bien. Finalmente tenemos vocabulary and pronunciation. Vamos a escuchar este audio y eso les queda como tarea, ¿sí? Vamos a escuchar el audio de la página 25 to 21. Wait. How many? What kind? When? Where? Which? Who? Why? Okay, now what you are going to listen is the complete answers of these 9 questions. Vamos a escuchar, ustedes tienen aquí 9, ¿no? 9 questions or sentences. What you are going to listen is the answers of these spaces, and try to write down. Bien, traten de completar en estos espacios en blanco lo que vamos a escuchar ahorita. Aquí, en número 1 dice, what phone do you have? I have an iPhone. Eso es lo que vamos a empezar escuchando en el audio. Y todo esto va a irse apuntando, ¿sí? Vamos entonces. 2.22. 1. What phone do you have? Ese ya está hecho. Vamos con el number 2. 2. How old are you? A ver, ¿cuál es el que pondrían ahí? Ahorita acabamos de escuchar, sorry. ¿Cuál pondríamos ahí? ¿Quién me lo dice rápidamente? How, very good, Churka. How. Y ese es el que queda, ¿no? How old are you? Seguimos. 3. How many brothers and sisters do you have? A ver, ¿cuál es el que sigue? ¿Qué me dice ahí? Es un question word también, ¿no? How many? Very good, Churka. Siguiente. 4. Which do you prefer, Saturdays or Sundays? Ahí está. Y tenemos otro. Which. Ese es otro question word, ¿no? Which. Which do you prefer? Ahí está el do, ¿no? Which. A ver. Which do you prefer? Saturdays or Sundays? Dice. ¿No? ¿Qué significa? ¿Cuál? Ese es el question word que significa cuál. ¿Cuál prefieres? ¿Sábados o domingos?
Ese es el significado de which. ¿Cuál? Which do you prefer? ¿No? Number 5. Ahí vamos. 5. When do you have English classes? Muy bien. ¿Cuál sería ahí? A ver, Shurka, Shurka is my only student today. When? Very good, Shurka. When do you have English classes? On Mondays and Wednesdays, it says. Very good. What about Mauricio and Miluska? Come on, Mauricio. Try to participate. 6. What kinds of movies do you like? Ahí está. ¿Qué me dice ahí? Of what? What kind? Very good. What kind of movie do you like? Recuerden que cuando vean un what y un kind en una pregunta, júntenlos. Ellos van a ser inseparables. Y después del kind of, y de ahí ya puede cambiar su sustantivo. En este caso estamos hablando de movies. What kind of movies do you like? Pero yo puedo decir what kind of animals, what kind of computers, what kind of people, what kind of books. Eso puede cambiar, pero el what kind siempre va a ir junto con el of. What kind of, okay? Number 7, here we go. 7. Where do you live? Okay. Do you live? A ver. Where? Very good. Excellent. Where do you live? Seguimos. 8. Who's your favorite actor? Number 8. A ver. ¿Qué me dice ahí? ¿Cuál es el question word que falta ahí? Miluska, Mauricio. Is who. Vamos a escuchar una vez más. Ya es esa nada más. A ver. Who's your favorite actor? Who? Who's your favorite actor? Tom Hanks. Ahí está. ¿Quién? Ese who es quién. Last one. 9. Why do you like him? Vamos a ver. ¿Cuál sería el question word ahí? Why? Very good, Shurka. Why did you like him? Why? Recuerden que les dije cuando empezamos el why, siempre la respuesta vamos a tener un because, ¿no? Why do you like him? Because he's very good looking. Ahí está. Muy bien. Any questions before we go? ¿Alguna pregunta antes de retirarnos? Mauricio, Miluska, Shurka. Shurka, thank you very much for your participation. Miluska, Mauricio. Try to concentrate in classes and try to study for the exam on Monday, please. Me perdí, dice Miluska. Okay, thank you very much for all of you and try to practice. Yes, try to practice for the exam because the midterm exam is on Monday. Remember that. Yes? Hay algunas clases que ya están colgadas en la plataforma, pueden ir revisándolas. Okay, you have to practice, yes, you have to practice. A lot of, yes? Please. Okay, don't worry, we are learning. Thank you very much and have a nice weekend. Okay, bye-bye.